Entiendo que no tenemos cuenta el día de hoy, me informa la Secretaría, así que vamos a ir directamente a la revisión para continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley de fomento a la marina mercante y la ley de navegación para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo, con urgencia calificada de simple. En esta ocasión confirmaron su participación del Ministerio de Defensa Nacional, la ministra señora Maya Fernández, bienvenida ministra, el director general del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante, vicealmirante señor Fernando Cabrera. Entiendo que también está presente el subdirector de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, capitán de navío, señor Sigfrido Ramírez, y el asesor de la ministra, el señor Roberto Sáez. También están presentes de la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, el presidente del directorio, el señor Máximo Pacheco, bienvenido, su vicepresidente de comercialización, el señor Brahim Chible, el gerente de servicios comerciales, el señor Felipe González, el director de Relaciones Institucionales, señor Daniel Gómez, y el jefe de Asuntos Externos, señor Gonzalo Ricard. Académicos también de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso van a exponer el día de hoy los señores Max Gienskowski y Claudio Barolet, no sé, Barolet. Y también quiero darle la bienvenida al ministro de Economía, Fomento y Turismo, el ministro señor Nicolás Graus, que está acompañado por la jefa de división de competencia y mejora regulatoria, la señora Fernanda Campos, la asesora de dicha división, señora Elisa Salas, y el asesor legislativo del ministerio, señor Gabriel Bravo. También está presente el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Entiendo que vía online, su coordinadora legislativa, la señora Viviana Díaz, y el asesor del ministro del Programa de Desarrollo Logístico de la Subsecretaría de Transporte, el señor Gonzalo Frigerio. También saludamos a la Biblioteca del Congreso Nacional. Nos acompaña el investigador del área de análisis legal, el señor James Wilkins, y el investigador del área de economía, señor Nicolás García. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar entonces la exposición del día de hoy. Ministro Grau, no sé si quiere dar algún contexto antes de darle la palabra a la ministra de Defensa también. Bienvenido. Muchas gracias, presidenta. A través suyo, por supuesto, agradezco a todos y todas quienes van a exponer hoy. Eh, Sabemos que ustedes han podido seguir un conjunto de audiencias bien amplias respecto a este tema, pero creo que hoy día la sesión de hoy tiene especial interés por los diversos temas que toca. Por un lado, por supuesto, la visión y postura de la Marina y sus distintas instituciones es un tema fundamental en la discusión de cabotaje. Nosotros hemos trabajado mucho en conjunto y seguimos trabajando porque eh, todavía hay, como suele suceder en estos casos, temas que se pueden abordar de mejor manera y ha sido un proceso muy satisfactorio desde nuestro punto de vista, tanto del Ministerio de Transporte como del Ministerio de Economía, que hemos llevado a cabo este proceso y esta comunicación que hemos podido tener a través de la ministra Maya Fernández. También creo que la presentación de Codelco reviste especial interés, toda vez que es uno de los actores más relevantes que puede verse justamente beneficiado por un buen diseño de las políticas de cabotaje, junto con los consumidores en general, junto con la población en general y también otra empresa estatal relevante como es el caso de NAP. Vamos a tener también presentaciones de académicos que han estudiado esta materia con anterioridad, lo que creo que también va a enriquecer el debate y entiendo también hay una presentación de la biblioteca del Congreso hoy día, si entiendo bien, que también creo que nos puede ayudar a revisar de buena manera la experiencia comparada. Así que nosotros como Ejecutivo muy disponibles a seguir avanzando en esta materia. Esperamos Sí. lo más pronto posible poder hacer la votación en general, pero creo que Vamos a hacerlo después. la discusión que tengamos hoy día va a ayudar mucho a poder hacer una votación informada en su minuto. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted, ministro. Entonces, comenzamos con las audiencias del día de hoy. Damos la bienvenida nuevamente a la ministra, señora Maya Fernández. Tiene la palabra, ministra. Muy buenos días, saludar, Presidenta, a los senadores presentes, saludarlos. Eh,
agradecer la invitación. Tal como lo ha planteado el ministro de Economía, este es un proyecto que se ha ido trabajando conjunto. Si bien lo lidera Economía, obviamente Defensa, a propósito de la Directemar, tal como se ha planteado, el Ministerio de Transporte hemos tenido reuniones conjuntas una vez que se presentaron indicaciones al boletín 14.532-15, que fue un mensaje ingresado por el gobierno del presidente Piñera, cuyas indicaciones fueron ingresadas el año 2023. Por su naturaleza, como decía, intersectorial, el trabajo ha conllevado una coordinación estrecha entre los ministerios de Transporte, Economía, Defensa, y Defensa, cuando hablo de Defensa, especialmente con la Autoridad Marítima, en este caso el director de la Directemar, el almirante Cabrera, con el objeto de fortalecer la iniciativa, atendiendo tanto las consideraciones comerciales del proyecto como aquellas relacionadas con la seguridad de la nación y navegación. Entiendo que uno de los temas que conversamos era que había preocupación inicialmente por el tema de la seguridad, a propósito del debate en general, y tal como lo ha planteado el ministro de Economía, nosotros seguimos trabajando con Defensa, con Economía, para justamente al momento del debate en particular tener mayores precisiones de temas que nos interesen y que creo que van a ser y que han sido acordadas mutuamente. Respecto a las preocupaciones que surgieron en materia de seguridad, si había riesgo de una mayor apertura del cabotaje para la seguridad nacional y la subsistencia de la Marina Mercante Nacional o el debilitamiento de la Reserva Nacional. Podemos decir que una vez presentadas indicaciones, este es un proyecto que viene de la Cámara, por tanto ahí se presentaron un conjunto de indicaciones, podemos decir, insisto, estamos hablando en la primera parte, que es la parte en general, que el proyecto aprobado no abre el cabotaje, ya que la reserva de cabotaje se mantiene tal como ha operado hasta ahora, solo se flexibilizan sus mecanismos de excepción. No se debilita ni se pone en riesgo la reserva naval, sino que se amplía y fortalece, ya que modificaciones permitirán que existan más naves de bandera chilena, todas con tripulación nacional. Sobre la nacionalidad de la tripulación, se vuelve a la redacción actual de la ley de navegación, que exige que para mantener enarbolado el pabellón nacional, el capitán, el primer oficial y el 100% de los tripulantes sean chilenos. Asimismo, las naves extranjeras que operan en nuestro país deberán usar prácticos y pilotos chilenos autorizados por la Directemar, aspectos claves tanto para la seguridad nacional como para la navegación. Nueva regulación de las excepciones resguarda la marina mercante y la particularidad del sur austral. Eso lo podrá explicar ahí mejor el ministro de Economía. Una de las conclusiones que destacar y que ha sido un debate es respecto a la seguridad nacional, lo cual digo esto porque durante la sesión de la Cámara fue confirmado en ese momento por el comandante de la Armada, el almirante Juan Andrés de la Maza, que no representaba riesgos para la seguridad, no ven una amenaza en el proyecto de discusión y que las inquietudes en materia de seguridad quedan subsanadas a partir de los dispuestos del artículo 32 de la Ley de Navegación. Abro comillas. La Dirección, Autoridad Marítima, podrá en casos calificados restringir o prohibir el paso o la permanencia de naves en determinadas zonas o lugares o prohibir su ingreso a puertos nacionales. Podrá también prohibir el tránsito por agua sometida a la jurisdicción nacional si su paso no es inocente o es peligroso. Cierro comillas. Es decir, con eso se subsanaba la duda que podría haber existido respecto a la seguridad nacional, que creo que es un punto que siempre nos ha preocupado como país, y por tanto, respecto a lo que tiene que ver el proyecto en general, estamos de acuerdo a lo que ha sido aprobado en la Cámara, diputado, y como planteaba, una vez que en tema particular, claramente seguimos trabajando con el Ministerio de Economía para, obviamente, fortalecer ciertos puntos que nos interesan del proyecto. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, ministra. Les quiero proponer que continuemos con las exposiciones y después abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Ministra. Tal como usted lo planteaba, me acompaña el director de la Directemar porque hay temas técnicos que también por parte de las dudas, si lo tiene bien la presidenta de la comisión y los senadores, en algún momento también pueda hablar. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la presentación de Codelco. Le voy a entregar la palabra a su presidente del directorio, el señor Máximo Pacheco. Bienvenido. Muchas gracias, presidente. Buenos días a los senadores y senadoras.
y a las otras autoridades que aquí están. Me acompañan, como usted ya señaló, el vicepresidente comercial de Codelco, Brahim Chiple, y Felipe González, que es gerente de servicios comerciales. Agradecemos a esta comisión la oportunidad de exponerle la situación de transporte marítimo de Codelco. Esperamos que esta información represente un aporte para la discusión que sostiene este Congreso al respecto. No sé bien dónde está la presentación y si yo puedo... La vamos a proyectar. Si yo, la puedo Un yo segundo. activar, ¿no? Está en formato Están los dos, papel digital y ahí está impreso. proyectándose. Okay. Bueno, quiero agradecer a través suya, Presidenta, esta oportunidad que podamos mostrar cómo se mueve Codelco por Chile para poder sacar el cobre al mundo. No se sabe mucho cómo funcionamos, ni tampoco del esfuerzo que se requiere para mantener una operación cuyo tamaño es inmenso. La red logística que vemos es vital para nuestro funcionamiento porque habilita la comercialización de nuestros productos a nivel global y a la vez asegura la continuidad operacional de las divisiones. Este sistema logístico de verdad es nuestro sistema nervioso y siempre buscamos generar sinergias y capturar oportunidades. Nos importa muchísimo que se mantenga en condiciones óptimas, tanto física como comercialmente. Codelco contrata servicios de transporte marítimo internacional y nacional a través de procesos competitivos con los principales actores del mercado naviero. El presupuesto anual para la contratación de fletes marítimos de Codelco está en torno a los $200 millones anuales. Los servicios de exportación o transporte internacional representan aproximadamente el 86-88% del gasto. Y este transporte internacional tiene como objetivo asegurar la entrega de los productos que Codelco comercializa en los principales mercados de consumo, que están en Asia, en Europa, en Norteamérica y Brasil. Los servicios de cabotaje o transporte nacional representan entre el 12 y el 14% de todo el gasto de transporte marítimo. Y tiene un doble objetivo. Por un lado, asegurar la continuidad operacional de las divisiones, por ejemplo, trasladando ácido sulfúrico producido en el Teniente vía San Antonio a Mejillones para su consumo en la división Gabriela Mistral, y también conectar los productos comerciales de nuestra división Salvador con puertos que operen servicios de transporte internacional, por ejemplo, trasladando cátodos de cobre vía barquito a Mejillones. Y eso después su posterior exportación en servicios de línea por Puerto Angamos. Los productos que el año 2023 Codelco movió con servicios marítimos desde puertos chilenos son básicamente 4. En primer lugar, movemos cobre metálico. Exportamos, como ustedes bien saben, 1.200.000 toneladas al año y en cabotaje movemos 100.000 toneladas. El segundo producto son los concentrados de cobre. Exportamos 1,3 millones de toneladas, principalmente de la zona central. En el caso del mercado doméstico terrestre son entre 300 a 500.000 toneladas al año en camiones. En cabotaje, para concentrado, no movemos nada. El tercer producto es molibdeno. Exportamos aproximadamente 30.000 toneladas de óxido de molibdeno en servicios de contenedores. El mercado terrestre son 5.000 toneladas al año en camiones desde la zona central al norte. El cuarto producto es el ácido sulfúrico. Movemos 1.100.000 toneladas principalmente en cabotaje, sin perjuicio de la existencia de exportaciones o importaciones según el balance que exista en ácido sulfúrico, porque a veces, por ejemplo, importamos desde Perú y otras veces exportamos a Perú. Y esto obviamente lo hacemos a través de vías marítimas. Entonces los 4 productos, metálico, cobre metálico, concentrados de cobre, molibdeno y ácido sulfúrico, es lo que nosotros movemos en transporte marítimo. Hoy quiero transmitirles que en Codelco entendemos el espíritu
de este proyecto de ley y valoramos que en el marco de esta discusión legislativa se estén abordando temáticas que a nosotros, haciendo nuestro trabajo logístico, nos resultan muy recurrentes. Vemos un estancamiento en el transporte marítimo y más aún hemos percibido año a año sus efectos en materia de concentración de quienes nos proveen este servicio y tarifas cada vez más altas. De no contar con un libre cabotaje, nuestro análisis indica que esto tiene impactos sobre Codelco. El primero de ellos es la baja competitividad que implica mayores precios y una baja calidad del servicio en comparación a los servicios de exportación, donde tenemos obviamente muchas más alternativas, estando limitado incluso el número de naves que puedan prestar este servicio. El segundo impacto que tiene para Codelco el no contar con libre cabotaje es que los servicios de exportación de la zona norte son limitados y costosos, considerando que deben reposicionar contenedores vacíos desde la zona central. Llega mucho contenedor, pero queda vacío ahí, digamos, y tenemos que moverlo hacia el norte. Como entendemos que, y agradecemos el interés de esta comisión por conocer la posición de Codelco respecto de la discusión de este proyecto de ley, permítame, Presidenta, a través suyo, los senadores y senadoras, compartir a través suyo cuál es nuestro análisis sobre los impactos de la propuesta de modificación legal. En primer lugar, voy a partir por los impactos positivos. Entre los impactos positivos para el transporte internacional, observamos tres efectos. Primero, vemos que este proyecto nos da una oportunidad para capturar mejores servicios y tarifas. La mayor parte de la importación se recibe de los puertos de la zona central, Valparaíso y San Antonio. Al permitir el transporte de carga de comercio exterior entre puertos chilenos, transbordo, sería posible posicionar carga producida en la zona norte en puertos de la zona central, aprovechando la mayor oferta de servicios navieros y conectando con destinos que actualmente no tienen conexión directa. Un segundo impacto positivo de este proyecto es que podríamos acceder a mejores precios. Por ejemplo, actualmente las tarifas para un servicio entre Mejillones y Rotterdam son 45% mayores que el servicio desde San Antonio al mismo destino de Rotterdam. Estas diferencias se traducen en un mayor costo anual de $25 millones para Codelco en el transporte de cobre metálico, ánodo y cátodo, estimando que el cambio normativo que aquí se propone permitirá reducir este costo entre 10 y 15 millones de dólares al año para poder transbordar carga desde Mejillones a San Antonio. Un tercer impacto positivo del proyecto es que este cambio permitiría ampliar las opciones de embarque hacia destinos que solo se atienden con naves breakbulk o de transporte granel, desde la zona norte, generando mayor competencia y mejores precios, al poder hacer competir a los distintos modos de transporte naviero por la carga que Codelco transporte a sus mercados de destino. Déjeme, Presidente, entonces ahora hablar de los impactos negativos. Este proyecto tiene efectivamente impactos negativos para el transporte nacional, donde podemos señalar que son tres también. Primero, para el caso del ácido sulfúrico, al ser un mercado de pocos generadores de carga, son pocas las empresas mineras que producen ácido sulfúrico, el riesgo para una naviera que quiera constituirse en Chile es que en caso de no adjudicación no tiene otro uso alternativo de sus naves. Un segundo impacto negativo es que la eliminación de barreras administrativas para la constitución de navieras en Chile permitiría contar con potenciales nuevos interesados en participar de los procesos licitatorios de servicios regulares, dado que la simplificación del proceso permitiría que el costo de participar en una licitación y no adjudicársela fuera menor, por lo que reduciría sus riesgos. El impacto positivo número 3 es que la tensión competitiva que la potencial participación de nuevos oferentes podría generar en la industria permitiría, según estudios en la materia y lo indicado por el Ministerio de Transporte en sesiones anteriores, un impacto económico estimado de entre 5 a 11 millones de dólares anuales.
Es importante comentar, Presidente, respecto a la indicación propuesta al proyecto de ley sobre exhibir a naves con eslora menor a 150 metros, que pondría en riesgo la disponibilidad de naves para los servicios de cabotaje que requiere Codelco. Hasta el año 2023, el servicio era prestado por una naviera chilena, que reputaba todas las naves del servicio, todas con eslora menor a 150 metros, al limitar las naves reputadas a una eslora mayor a 150 metros. Se reduce aún más la limitada oferta disponible para realizar servicios de cabotaje. Creo que este es uno de los temas que a nosotros nos preocupa, que ustedes puedan abordar y que tamaño de la eslora. Para finalizar, Presidenta, quisiera mencionar que un proyecto como este tiene impacto sobre otras actividades que nosotros estamos hoy día desarrollando o que ya tenemos en avanzado estado de desarrollo. Es que me quiero referir a 3 oportunidades que tenemos en vista y que pueden generar oportunidades para el país, que al flexibilizar las restricciones al cabotaje permitirían generar y manejar otro tipo de cargas, dando un impulso al cabotaje, tanto para las navieras existentes como para otros servicios que puedan incorporarse. Y aquí me refiero, Presidenta, a 3 oportunidades que hoy día están en pleno desarrollo en Codelco. Primero es el litio y la ceniza de soda. El segundo es el tema del concentrado de cobre y los proyectos de una nueva fundición nacional en Chile. Y el tercero es el proyecto de lixiviación clorurada que usa sal. En materia de los concentrados, ustedes bien saben que Chile exporta más de la mitad de su cobre, 60% o más, en forma de concentrado. Y es una urgente prioridad como país el construir nueva capacidad de fundición. Por lo tanto, aquí, evidentemente, al construir nueva capacidad de fundición, va a haber una necesidad de que estas nuevas fundiciones dispongan de concentrado entre la zona central y el norte, y eso va a usar cabotaje. La segunda oportunidad, y que está en pleno desarrollo, ustedes la conocen, que ha sido un tema de discusión pública, el desarrollo del litio. Nosotros como Codelco nos estamos asociando con SQM para justamente poder tener una empresa común, un joint venture con SQM, y ampliar la producción de litio en el Cerro de Atacama. Y eso también va a generar, obviamente, nuevas necesidades de abastecimiento y de cabotaje para esto. Pero adicionalmente, Codelco ya tiene el proyecto de Maricunga, que es un proyecto que estamos desarrollando y que hoy día ya estamos en el proceso de identificación de quién va a ser nuestro socio en Maricunga, y este proyecto de litio con un socio que esperamos ya tener identificado de aquí a fin de año y que comenzaría entonces a partir del próximo año, también va a requerir de cabotaje por los nuevos flujos de carga, porque se observa un potencial en utilizar Puerto Barquito como puerto de salida para la producción del salar de Maricunga, permitiendo enlazar la producción con los principales puertos del país. Y el tercer área de oportunidades que también está en pleno desarrollo, Presidenta, es el tema de la sal. Todos sabemos que las leyes de mineral están cayendo, todos sabemos que nosotros obteníamos mineral de cobre básicamente a través de óxidos de cobre, pero el óxido de cobre ya se está agotando, especialmente en la mina Raubiro Tomic, que es la segunda mina más grande de Codelco, y esa mina va a pasar a desarrollar su proyecto de lixiviación clorurada. Y ese proceso de lixiviación, que es la tecnología distinta a las que se usan, digamos, las concentradoras con los óxidos, requiere de sal. Y por lo tanto vamos a necesitar también mover mucho más sal para los procesos de lixiviación de clorurada. Con esto, Presidenta, y honorables senadores y senadores, agradecemos nuevamente la atención y esas son nuestras reflexiones respecto a este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido, senador Saavedra, que se incorpora también a la comisión. Vamos a continuar entonces con la exposición de los académicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Voy a comenzar con el señor Max Gęskowski, o al revés, ¿sí? Es que el apellido es más complejo, el segundo, entonces. Claudio, bienvenido, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias.
Está circulando también la presentación y la vamos a proyectar. Buenos días, señora presidenta, honorables. Un segundo, por favor. Le voy a dar la palabra a la ministra Maya Fernández, que me la había solicitado, y así no interrumpimos su presentación. Presidenta, dado que yo hablé en general y dada la duda que se había dado desde defensa del proyecto que nosotros hemos trabajado y apoyado y el almirante aclaró en materia de seguridad, igual en algún momento está el director de la Directemar, si usted lo tiene bien, para que también pueda hablar del proyecto, digo, para que vaya concatenado con defensa, en algún momento era mi solicitud, si es posible, para que no quede separado, dado que vamos a escuchar además a los académicos invitados también. No hay problema, ministra. Creo yo entendía que era para los comentarios. La idea era que ofrecerle la palabra al vicealmirante. Les propongo lo siguiente: terminemos con defensa, continuemos con los académicos de la Universidad Católica de Valparaíso, si les parece. Vicealmirante Cabrera tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Vicealmirante Cabrera, soy el director del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante Nacional. Solamente complementar lo dicho por la señora ministra, en términos generales y técnicamente, que es la única forma que me puedo referir a este proyecto. Como Directemar, estimamos que el proyecto avanza, soluciona algunas deficiencias que tiene que tiene la ley hoy día, y se hace cargo en alguna parte, sobre todo, de mantener la reserva de carga, que nos permitiría contar una reserva naval en la Marina Mercante. Como director de la Marina Mercante soy responsable de su fomento, su funcionamiento y además de la supervisión que la Marina Mercante tiene. Estamos convencidos que el proyecto de ley presentado hoy día no afecta directamente a la Marina Mercante, pero sí hemos tenido observaciones que seguimos trabajando en una mesa técnica con el Ministerio de Defensa, con Economía y con Transporte, que nos van a permitir avanzar y dar mayor seguridad en el ámbito marítimo, que es el área de mi competencia. Así que poner de manifiesto esa resolución y comentarle también a los senadores y senadoras que la Directemar tiene una mesa de trabajo multipartita de diferentes actividades de hace un año atrás que se llama GEDEFO, Gertrudis de la Fortuna, que fue la primera nave con matrícula estilera en Chile, matriculada por O'Higgins. Y el propósito de esa mesa es definir el estado actual de la Marina Mercante, definir cuáles son las medidas de fomento que podemos dar y además finalizar con una proyección de la Marina Mercante que iremos los próximos años. Así que esperamos que esa mesa produzca, y ya lo ha hecho, algunas iniciativas que puedan ser incorporadas en un futuro de discusión y además en las mesas técnicas de trabajo. Gracias, presidente. Muchas gracias, vicealmirante Cabrera. Continuamos entonces con la Universidad Católica Valparaíso, por favor. Claudia tiene la palabra. ¿De cuánto tiempo disponemos? 10 minutos le habíamos otorgado a cada expositor. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Claudio Arbolé. Al lado de mi colega Max Jankowski, somos profesores de Derecho Marítimo y Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hemos estudiado y escrito sobre este tema de manera académica e independiente. No representamos ningún interés en particular que no sea la academia. Yo voy a iniciar una primera parte de la exposición que reitera lo que expusimos el año pasado en la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas. Y es así. La reserva de cabotaje es un tema completamente distinto a la propiedad chilena para matricular naves en Chile. Son dos leyes distintas. Una es la ley de fomento de la Marina Mercante y otra es el artículo 11 de la ley de navegación. Es importante, si se van a mezclar o no se van a mezclar, y si se van a mezclar, tener claras las diferencias conceptuales, porque son dos cosas distintas. La nacionalidad de naves repercute, y en el sistema registral marítimo, repercute en la seguridad nacional, la conectividad, la reserva naval, el sistema geopolítico, la protección de la navegación y el medio ambiente, porque en la medida que tengamos una marina mercante más poderosa, vamos a tener una reserva naval que en casos de calamidad o de guerra o de hostilidades quedan bajo el control directo e inmediato de la autoridad marítima. Eso es un tema desde el punto de vista técnico distinto al Port State Control, que es el acceso o salida de naves extranjeras a Chile. La reserva de cabotaje ha existido por siglos a lo largo de todo el mundo, no es un fenómeno reciente, no es un fenómeno nacional.
es del orden global, el 80% de los países lo contemplan, tanto los desarrollados como los que están en vía de desarrollo. Por eso se excluye de todos los tratados de libre comercio firmados por Chile y por eso abrirlo unilateralmente puede ser un poco peligroso. Cito a Oscar Asbun, gerente de las compañías sudamericanas de vapores navieras chilenas, que en una entrevista hace un poco tiempo dijo: no seamos más papistas que el Papa, si es que nadie lo abre, ¿por qué lo vamos a abrir nosotros? A ver, algunos problemas que nos encontramos en el proyecto de ley: mezcla el concepto de cabotaje, que es el traslado de mercancía entre dos puntos, con la situación aduanera de la mercancía. el, el, voy a volver, señora presidenta, a la primera idea de ley de fomento a la marina mercante y ley de navegación. Acá, en la teoría, hay tres posibilidades. Una, quedarse como está. Otra, abrir el cabotaje en su forma más extrema, es decir, que cualquier nave extranjera con bandera extranjera pueda transportar dentro de los puertos nacionales carga nacional. Y una situación intermedia es abrir el acceso a los registros chilenos de manera que navieras extranjeras puedan constituirse en Chile como inversión extranjera y acceder de esa manera indirectamente al cabotaje, pero ampliando la Marina Mercante Nacional, que va a estar bajo la reserva de la Armada de Chile. Esas son las tres formas en teoría. Evidentemente es una decisión político-económica que le corresponde al honorable Congreso. A nosotros los que nos preocupa de la forma más extrema, que es dejar que las naves extranjeras transporten mercancías en Chile, es que esas naves extranjeras están sometidas a la autoridad laboral y tributaria extranjera. Entonces, cuando recalen los puertos chilenos, eh, nosotros vemos dificultoso que un inspector del trabajo o un inspector del Servicio de Impuesto Interno las aborde para verificar cuáles son sus condiciones laborales, cuáles son sus condiciones tributarias. La autoridad marítima puede hacerlo para verificar cuáles son sus condiciones de navegabilidad, pero por esa vía podríamos tener a un buque subestándar laboralmente hablando o tributariamente hablando que compitiera con nuestras naves nacionales, pero en otras condiciones que nosotros no podamos determinar, porque van a estar sujetos a una legislación extranjera. Amén de eso, lo que tributen esos buques se van a ir a arcas fiscales extranjeras, que sería distinto si esos buques fueran chilenos, porque lo que tributen van a ir a nuestras arcas nacionales. El otro problema que se nos produce, porque acá de las tres decisiones que hay, las tres impactan a alguien más o a alguien menos. O sea, ese es el dilema en el fondo. ¿Cuál es el mal menor? Nosotros nos preocupa lo que sucede en la situación que va de Puerto Montt al sur, porque hay muchas navieras más pequeñas. ¿Y qué sucede? Sucede, si pueden pasar la slide, por favor. Sucede que las naves más grandes que vienen desde el extranjero vienen con lo que en el shipping se llama flete pagado. Los costos, el running cost de esas naves por el viaje a Chile ya viene pagado. Entonces todo transporte que pueda hacer dentro de Chile en cabotaje es marginal. Entonces en ese sentido ellos podrían estar en condiciones económicas más favorables que las pequeñas o medianas navieras que están al sur de Puerto Montt, que son lo que nos preocupan a nosotros. Vuelvo sobre el tema de que muchas navieras extranjeras vienen con banderas de conveniencia. Banderas de conveniencia significa que son países en que no hay un control tan directo, inmediato y estricto sobre la situación laboral, tributaria y fundamentalmente técnico de navegabilidad náutica operativa de esas naves, versus las nuestras, en que nosotros tenemos un país con una Directemar que es muy preocupada del mantener el control y el estándar de las naves. Entonces, si nosotros permitimos que entren naves con bandera extranjera, vamos a tener naves que, no todas, pero muchas pueden ser subestándar y van a estar compitiendo con costos menores
y no sujeta a la fiscalización nuestra con las nacionales. Y en la próxima slide, por favor, hay un enfoque que es importante, es el análisis económico que hay que efectuar considerando todo tipo de transporte, marítimo, lacustre, fluvial, terrestre, por carretera, ferroviario y aéreo, porque bajo este prisma, el transporte total de mercancías que se mueven dentro del país, el marítimo representa un 13,2%, el ferroviario un 3,1%, el aéreo un 0,32% y el terrestre por carretera un 83%. O sea, la reserva legal de cabotaje no constituye un obstáculo que perjudique a los usuarios porque tienen a su alcance la alternativa del transporte terrestre que usan más que el transporte marítimo. Y lo último que yo quiero tocar, antes de darle la palabra a mi colega, es ha pasado, no quiero usar la palabra colado porque esa tal vez no sea la más académica, pero tal vez no se le ha dado mucha atención a que qué va a pasar con el artículo 5 de la Ley de Fomento de la Marina Mercante, que señala que la existencia de conferencias, pools y convenios no es per se ilegal y atentatoria contra la libre competencia, y así lo entendió el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia del año 2012. Es importante a nuestro juicio, a mi juicio personal, que trabajé en una naviera y conozco el negocio, mantener los pools, los convenios y las conferencias, porque el negocio marítimo es un negocio de economías de escala y los pools permiten a las navieras más pequeñas subirse a los barcos más grandes cuyos costos son menores. Y si desaparecen, al final podría suceder que las navieras más grandes comillas, absorban o coman a las menores y terminar en un oligopolio. Don Max, continúa. Tiene la palabra. Le voy a pedir que utilice el micrófono, por favor. Yo debo hacerle una confesión. La exposición de Codelco me cambió el foco de lo que yo iba a decir. ¿Por qué? Porque Codelco, con justa razón, yo lo entiendo perfectamente, reclama tarifas altas. Pero el texto del proyecto de ley contiene dos modificaciones. Eso hay que tenerlo claro. Modifica la ley de fomento y la ley de navegación. Me refiero a las modificaciones referidas al cabotaje. Porque la ley de navegación, al eliminarse la letra C del artículo 11, lo que está haciendo, permitiendo que las naves extranjeras, los extranjeros vengan a matricular nave en Chile, pero no es lo mismo matricular una nave en Chile para prestar servicios a Codelco, o sea, una nave de gran envergadura por los volúmenes que se mueven, a matricular una nave para servicios, ¿no es cierto?, en el transporte de Puerto Montt al sur, que son naves menores, son empresas más pequeñas, qué sé yo, y algo que no se ha dicho en los proyectos, no lo he visto en el análisis, ¿cuáles son los efectos que tiene matricular una nave en Chile, ¿no es cierto?, para el servicio de Puerto Montt al sur, que es la aplicación de la llamada Ley Palena, que otorga beneficios tributarios por el hecho de realizar inversiones en la región de Aysén y Magallanes, más provincia de Palena, con lo cual, ¿qué se está produciendo? Que se va a favorecer otorgar beneficios tributarios al extranjero por venir a matricular naves que van a prestar servicio y radicarse en esa región, que no va a favorecer a Codelco. Porque si yo siendo extranjero, traigo una nave para prestar servicios a Codelco, no voy a tener ese beneficio. Entonces, tal vez, como no se abre el cabotaje, no sería, de hecho, así lo establece y lo ha dicho el señor ministro, que establecer que entregar al Ministerio de Transporte la facultad de autorizar, copiando el sistema canadiense, por ejemplo, que por tiempo determinado
una nave extranjera o varias puedan dedicarse al servicio de cabotaje. Cosa que cuando el extranjero postula, ¿no es cierto?, a la licitación de Codelco o otros, ¿no es cierto?, proveedores mayores, cuente con la autorización. Por el hecho de, para poder postular. Y con eso automáticamente, pienso yo, se va a bajar en los costos generales porque va a haber más oferta de bodega. Y eso es la primera observación. Y la segunda es que me cuesta entender un poco que se radique en la autoridad marítima cuestiones que son de decisión política económica, como es el autorizar a una nave extranjera que haga cabotaje, en circunstancia que eso, siendo una cuestión de política económica, debería estar radicado en el ministerio y dejar a la autoridad marítima a cargo, ¿no es cierto?, de lo que le corresponde como organismo técnico. Esas serían mis dos observaciones, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias. Quedó pendiente una lámina, pero está en la presentación en formato La papel. última idea Sí. que don Max estaba en la tabla. Okay. Vamos a terminar entonces con la Biblioteca del Congreso Nacional. Vamos a abrir un espacio ahí para que exponga el investigador Nicolás García, a quien le hemos pedido un análisis comparado respecto a este tema. Wilkins. Tiene la palabra. James, bienvenido. Se le solicitó a la biblioteca realizar dos materias. En primer lugar, hicieron una revisión de la legislación comparada referida a la reserva de cabotaje. Y en segundo lugar, que hiciéramos un análisis respecto a la competitividad en el cabotaje nacional, respecto a lo cual hablará Nicolás García. Respecto del primer punto, esto es sobre referencia a legislación extranjera referida a la reserva de cabotaje, analizamos los siguientes países: Argentina, Colombia, Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, Perú y Uruguay. Las principales conclusiones, todas las cuales están en el informe que hicimos llegar a la comisión, son las siguientes. Primero, todas las legislaciones de los países analizados disponen de normas destinadas a consagrar la reserva de cabotaje en distintos grados de intensidad. Salvo Perú, todas las legislaciones consagran la reserva de cabotaje en normas de rango legal. Perú lo consagraba a nivel de norma de rango legal, pero en el año 2019 se dictó un decreto legislativo en virtud de las facultades que le otorgó el Congreso y por lo tanto actualmente se regula a través de un decreto de carácter administrativo. Respecto de quiénes son los beneficiarios de la legislación comparada de la reserva de cabotaje, se configuran dos formas o dos tipos de beneficiarios. En primer lugar, las normas pueden hablar que el beneficiario directo de la reserva de cabotaje puede ser una empresa o una naviera nacional del respectivo país, como es el caso de Colombia, México y Perú, o pueden reconocer como beneficiario directo de la reserva de cabotaje una nave matriculada, registrada o de pabellón o de bandera del país respectivo. Por favor. Sin perjuicio de cumplir esos requisitos, también existen, dependiendo de las legislaciones, mayores supuestos que se deben cumplir para estar dentro de la lógica de la reserva de cabotaje. En todos los casos donde se reconoce como beneficiario de la reserva de cabotaje a una naviera, a una empresa del respectivo país, se exige que esa naviera sea propietaria o bien sea operadora a través, por ejemplo, de un contrato de arrendamiento de una nave que tenga bandera nacional. Otras legislaciones exigen, además, como es el caso de Argentina, Estados Unidos y Uruguay, que el mando de la nave respectiva corresponda a capitanes u oficiales del respectivo país. Respecto de la tripulación, Argentina, Uruguay y Estados Unidos también exigen que un porcentaje importante de la tripulación
de las naves que realizan cabotaje sean de la nacionalidad del respectivo país. Argentina exige un 25% de nacionales de Argentina y Uruguay 33%, pero en este caso de ciudadanos, y lo mismo Estados Unidos, pero con un 75%. Por favor. Estados Unidos, establece un régimen de reserva de cabotaje bien estricto, exige además que la nave que realiza cabotaje en Estados Unidos haya sido construida en territorio de los Estados Unidos. Además, Argentina establece un requisito adicional, que es el único país que lo establece, que exige que todas las órdenes de mando en la nave que realiza cabotaje, así como los documentos y los registros y las informaciones, se lleven en el idioma nacional del respectivo país. Por favor. Bueno, respecto a las excepciones al régimen de reserva, en virtud de la cual una nave o una naviera o una empresa extranjera puede realizar cabotaje en el país respectivo, se establecen las siguientes reglas respecto de dichas excepciones. Primero, todas las legislaciones reconocen excepciones a la reserva de cabotaje. La mayoría de ellos y todos los países establecen alguna excepción relativa a los siguientes elementos. Primero, a la falta de disponibilidad de una nave para realizar un servicio de cabotaje o a la falta de capacidad de una empresa o una naviera nacional para realizar ese servicio, o también por razones técnicas. Esos son los casos de Colombia, México, Nueva Zelanda y Perú. También Uruguay y Argentina establecen una excepción a la reserva de cabotaje cuando sea necesario para abastecer de bienes de primera necesidad a una zona costera por causa de utilidad pública. Otras legislaciones consideran excepciones en base al principio de reciprocidad, es decir, permito que naves extranjeras o empresas extranjeras realicen cabotaje en territorio o en aguas de jurisdicción nacional cuando dichos países otorgan el mismo beneficio a naves o empresas nacionales. Ese es el caso de México y Uruguay, con la diferencia que México establece esta excepción, pero solo para efectos turísticos, recreativos o deportivos. También México es el único país que reconoce una excepción en virtud de tratados internacionales, es decir, si un tratado internacional le obliga a establecer una excepción a la reserva de cabotaje, lo tendrá que cumplir. ¿Ah? Lo que pasa es que en este caso se establece expresamente. Nueva Zelanda es la única que establece dos supuestos de excepciones a la reserva de cabotaje que son bien particulares. El primero, está establecido el beneficio de excepción para naves extranjeras arrendadas, siempre y cuando éstas sean operadas por el país, siempre que dichas naves cuenten con tripulación que está contratada y sujeta a la ley laboral de Nueva Zelanda. Y el segundo, la segunda excepción está establecida para naves extranjeras que se encuentren en un viaje continuo entre puertos extranjeros, pero bajo determinadas condiciones. Primero, que esa empresa, esa nave extranjera, suponga necesariamente que deba pasar por un puerto neozelandés para cargar o descargar carga internacional. Segundo, se requiere que el transporte de cabotaje que efectúe en virtud de esta excepción sea de carácter incidental respecto del transporte de carga internacional que está realizando. Y tercero, se requiere que los puertos respecto de los cuales hace uso de esta excepción para hacer cabotaje en Nueva Zelanda sean aquellos puertos donde carga o descarga producto del transporte internacional. Siguiente. Y de las últimas modificaciones a las legislaciones revisadas, la última modificación es de Colombia, que establece una excepción que es bastante general, que es la no disponibilidad o la falta de capacidad o la incapacidad técnica de un buque nacional para efectuarla, pero que estableció unos procedimientos, unas modificaciones en los procedimientos para facilitar el ejercicio de esta excepción, que antes era muy compleja. Y Perú, que en 2005 dictó una ley que establecía una reserva de cabotaje, pero bastante estricta, donde se exigía que la nave propietaria o sea, la sociedad o la empresa propietaria sea de capitales peruanos en un 51%, que el presidente del directorio tenga que ser de nacionalidad peruana y lo mismo la mayoría del directorio, y otros requisitos bastante estrictos. En 2017 flexibilizó esto en virtud de un programa de reactivación económica y luego el 2019
en virtud de un decreto legislativo, como dije, flexibilizó aún más la reserva de cabotaje, exigiendo actualmente solo que la empresa que realiza cabotaje cumpla con que se encuentre constituida en Perú. La sociedad dueña de la nave que realiza cabotaje se encuentra constituida en Perú. Actualmente en Perú se encuentra en discusión un proyecto de ley que flexibiliza aún más la reserva de cabotaje en el sentido de que este requisito de que la sociedad dueña de la nave que realiza cabotaje se encuentre constituida en Perú se elimina, ¿ya? Ese proyecto de ley fue aprobado en discusión particular y se encuentra actualmente para votación en el Pleno del Congreso peruano. Eso por mi parte, señora presidenta. Muchas gracias, James. Nicolás García tiene la palabra. Le quiero pedir también ahí antes a los señores senadores, yo estoy convocada para la Comisión de Salud a las 10:30. Estamos revisando la ley Cortada y Sapres, que esperamos darle curso el día de hoy. Entonces va a quedar en mi reemplazo a la presidencia el senador Enrique Van Rieselbergher. Así que les presento mi excusa también. Nicolás tiene la palabra. Presidenta, muchas gracias. Por su intermedio, saludar a los senadores, autoridades e invitados. Mientras se carga la presentación, claro, al igual que, como lo comentaba James, se le solicitó a la biblioteca que hiciéramos un informe respecto a la competitividad del cabotaje nacional. Y en ese contexto, lo que voy a hacer a continuación es presentar los principales hallazgos que se evidenciaron a partir de ese análisis. Si podemos seguir, por favor, a la siguiente lámina. En ese contexto, también aclarar que la presentación incluye, además de los principales hallazgos, láminas con análisis y mayor detalle, la que va a quedar ahí a disposición de los senadores. Yo me voy a concentrar en las primeras láminas que voy a mencionar a continuación. La siguiente lámina, por favor. Entonces, en el análisis que se realizó, parte importante de lo evidenciado es que la tasa de crecimiento de cabotaje presenta un estancamiento en los últimos 10 años al menos, esto en comparación de lo que se evidencia en el comercio internacional, particularmente exportación e importación, donde el cabotaje marítimo registra un estancamiento o un crecimiento del 1.6% en ese periodo, lo cual ya también había sido comentado en esta oportunidad hace un par de minutos. Otro de los elementos importantes también de contexto para el análisis es que el cabotaje marítimo en cuanto a naves chilenas es cercano al 95%, o sea, perdón, el 95% del cabotaje ha sido realizado por naves chilenas y en un porcentaje menor ha estado por empresas reputadas y por waiver, lo que también da cuenta de las restricciones que actualmente tiene el cabotaje marítimo para naves extranjeras. Y también como dato en contexto importante señalar que el cabotaje marítimo se ha concentrado principalmente en carga líquida, cerca de un 57%, y carga general en un 38.1%. Eso como dato de contexto en cuanto al análisis realizado. Siguiente lámina, por favor. A partir de revisiones de informes técnicos y otros autores, se evidencia, y también a partir de datos de la Directemar, que el mercado de cabotaje marítimo está altamente concentrado. Esto tanto en la carga líquida y sólida, donde históricamente se evidencian dos empresas que han concentrado más del 90% de la carga, y estos datos del año 2001, si es que uno, a partir de un análisis del índice de competitividad, el índice HHI, muestra valores que son iguales o superiores al 5.000 y 7.110 respectivamente, lo que en términos económicos supera el umbral que se ha definido de 2.500 o 1.800 según sea el informe técnico que se tenga a la vista, que en definitiva se asocia a una alta concentración de mercado. Eso ha sido un dato histórico que se evidencia a partir del dato que yo estoy relevando para el año 2021, pero ya en estudios e informes técnicos desde el año 2001 o inicio de la década ha sido frecuentemente señalado. En ese mismo contexto, en todos estos análisis e informes consultados, se coincide en cierta forma de que hay un estricto enfoque regulatorio, lo cual genera barreras de entradas para las naves extranjeras,
lo cual estaría impidiendo, desincentivando su participación de mercado, y aquello afectaría la competencia y la eficiencia económica que se tiene a la vista en este mercado. Siguiente lámina, por favor. En ese contexto, como también se ha señalado en la comisión, en esta sesión y anteriores, las restricciones vigentes que presenta nuestra regulación estaría, en definitiva, como les señalaba, presentando un alto nivel de concentración, lo cual se manifiesta en altas tarifas, altos costos, ociosidad en la capacidad instalada, e ineficiencia económica que están a la vista por señalado, y además por externalidades negativas por mayor concentración y congestión al tener una mayor participación del cabotaje marítimo a través de transporte terrestre. En ese punto hay que señalar que cerca del 90% de cabotaje se realiza vía transporte terrestre. En la misma línea de los informes y el análisis realizado, se evidencia de que desde la perspectiva económica, las altas tarifas que estarían siendo cobradas por el servicio de cabotaje implicaría que este mercado serían mayores a las que se presentarían en un mercado altamente o más competitivo. Para eso, en estudios técnicos y entre otros autores, se visualiza que en un análisis comparado de un tramo a nivel nacional comparado con un tramo a nivel internacional, en ese contexto, al menos las tarifas son un 40% más caras que para el comercio internacional, lo cual daría cuenta la hipótesis de que al abrir el mercado de cabotaje permitiría tener menores tarifas. No obstante aquello, las mayores tarifas que se evidencian en el mercado de cabotaje marítimo también afectarían el nivel de competitividad que tiene respecto a otros medios de transporte para el cabotaje, tal como el cabotaje terrestre, que también se estima que en ese contexto sería al menos de un 20% superior. Entonces, los estudios y los informes que están señalados en esta materia plantean que al liberar las restricciones en alguna de las formas en las cuales se ha propuesto en este proyecto o los proyectos anteriores, implicaría dotar de mayor competitividad, disminuir las tarifas del cabotaje marítimo, y eso hacer al cabotaje marítimo frente a otra alternativa mucho más competitivo. Y ahí paso a la siguiente lámina, por favor. Eso permitiría, en definitiva, que fuera más competitivo el mercado de cabotaje marítimo frente a otra alternativa. Y ahí voy a aprovechar de mencionar el punto 11, que justamente en esa misma línea hay un plan de infraestructura para la movilidad al año 2050 que se fue elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, que bajo la hipótesis de liberalizar el cabotaje plantea de que el cabotaje marítimo disputa participación de mercado en la movilización de carga con el transporte terrestre, el cual actualmente ostenta cerca del 87-90% de participación de la movilización de carga, y el año 2050 pasaría a un 64% versus el cabotaje marítimo que, como bien se señalaba hace un par de minutos, tiene una participación cercana o alrededor del 14%, y aumentaría su participación al 28-30% para el año 2050. Eso como parte de la mayor competitividad que tendría el abrir o flexibilizar el cabotaje hacia empresas extranjeras. Eso, y acá también mencionar que abro de abrir o flexibilizar porque muchos de estos estudios han considerado distintas hipótesis de distintos proyectos de ley que se han presentado en esta materia. Tenemos un proyecto de ley que se presentó el año 2012, otro que se presentó el 2021 y el que está en discusión actualmente, que todos plantean propuestas distintas en cuanto a la fórmula de abrir el cabotaje. Pero en definitiva, parte importante de las implicancias económicas que tendría el abrir el cabotaje en alguna de estas formas estaría justamente en el acceso a nuevos actores, si es que se liberaliza en el extremo, o finalmente también, si es que en alguna de las fórmulas presentes, es que los actores que actualmente llegan a puertos nacionales pudieran tomar carga ociosa, reposicionar contenedores, lo que a costos marginales bastante bajos permitiría también reducir costos que actualmente se están considerando.
Se plantea en algún tramo una reducción de las tarifas que van desde el 40 al 55%, como señalaba anteriormente, beneficios hacia los consumidores, también por reducción de tiempo, menores costos y mayor eficiencia en el transporte logístico, el comercio, y como también bien la señalaba, que hay una utilización de la capacidad ociosa de las naves. Eso en el punto de vista de cuáles serían las implicancias y cuáles serían los resultados que nosotros, o sea, desde la biblioteca se han consultado a partir de distintas fuentes, estudios de la OCDE, estudios de la CNP, entre otras fuentes relevantes que plantean aquello. Si bien no está señalado hoy, obviamente dentro de los estudios también está considerado que esto genera cierta alerta respecto a mercado laboral, seguridad, que son otros de los temas que han estado en discusión, pero acá me limité solamente a los temas económicos. Eso sería por mi parte también. Muchas gracias. Muchas gracias a la biblioteca por su análisis. Antes de darle la palabra a los parlamentarios, el ministro de Economía quería hacer un complemento, alguna intervención. Sí, presidente. Me gustaría comentar las distintas presentaciones, si usted me lo permite, porque por supuesto no voy a comentar todo lo que se ha dicho porque es muy amplio, pero me gustaría enfatizar algunas cosas que son importantes para efectos de esta tramitación. Respecto a la primera presentación, tanto de la ministra de Defensa como de Directemar, del almirante Cabrera, quiero señalar lo siguiente. A mi juicio, una de las preocupaciones principales que ha existido en las distintas conversaciones, tanto acá como, y esto fue especialmente fuerte en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados y Diputadas, era esta idea de que este proyecto eventualmente podría significar un riesgo para la defensa nacional. Y quiero decir que en esto nuestras autoridades de la Marina han sido sumamente claras, no hay un riesgo para la defensa nacional, esto se dijo acá, pero también lo dijo el almirante de la Maza en la reunión en la Comisión de Economía, y además, esto por la razón principal que decía la ministra, ¿cierto? En el artículo 32 de la Ley de Navegación se dice que siempre en última instancia es la autoridad marítima la que puede decidir si una nave puede entrar o no puede entrar, ¿eh? Cuando ve algún riesgo, para decirlo en términos bien simples. Ahora, desde la Armada se nos ha planteado que esto se podría reforzar también en la ley de fomento a la marina mercante y nosotros estamos disponibles a aquello. Entonces, esto lo hemos conversado en nuestras reuniones más técnicas, pero quiero señalar que ya la Marina ha dicho este punto, pero además nosotros lo queremos reforzar como ejecutivo. Respecto a la presentación de Codelco, me parece muy importante señalar los efectos positivos que se señalaron en el caso de los productos para exportación, porque este es un punto que nosotros no habíamos hecho como ejecutivo, ¿eh? Lo que se plantea en la presentación que hizo el presidente Pacheco es lo siguiente, que básicamente hay puertos nacionales desde los cuales es más barato exportar, ¿no? Y que las flexibilizaciones al cabotaje que están presentes en este proyecto de ley permitirían mover a bajo costo entre puertos nacionales para poder aprovechar el puerto más barato para efectos de esa exportación. Y la estimación de ahorro en términos de costos para Codelco, de acuerdo a la presentación del presidente del directorio Máximo Pacheco, es entre 10 a 15 millones de dólares. Resalto esto porque este punto nosotros no lo habíamos relevado como ejecutivo. Lo que nosotros sí habíamos dicho es también lo que se dijo en la presentación de Codelco respecto a los efectos positivos en lo que se refiere al transporte interno, que se habla entre 5 a 11 millones de dólares en la presentación de Codelco. Eso implica que en total habría un ahorro en términos de costos para Codelco y por lo tanto más utilidades para finalmente ya sea la reinversión en Codelco o los ingresos del fisco entre 15 a 26 millones de dólares. Plantearon también una preocupación respecto a este mínimo que ponemos de 150 metros de eslora en nuestro proyecto de ley en los casos de waiver y reputación, que tiene una lógica que voy a comentar más adelante, pero para ser justo con la presentación, esa fue la preocupación que se planteó por el lado de Codelco. Respecto a la presentación de los académicos, que es sin lugar a duda la presentación, digamos, más crítica de las que hemos recibido hoy día, porque esto ha habido mucha diversidad en todas las presentaciones al proyecto. Yo diría distintos temas. Primero, vale la pena recordar, y aquí conecto con la presentación de la biblioteca,
que nuestro proyecto de ley no liberaliza el cabotaje, no libera el cabotaje. Eso es lo que hacía el proyecto de ley en su versión original de la administración anterior, y nosotros hicimos un cambio paradigmático respecto a ese deseo inicial, que va en línea con la experiencia comparada, porque un resumen simple de la experiencia comparada es que en todos los casos revisados, y en la gran mayoría, nosotros sabemos que hay algunos casos que tienen el cabotaje totalmente liberalizado, pero la gran mayoría de los países no lo tiene restricciones para cabotaje, pero los países combinan restricciones de cabotaje también con ciertas excepciones. Y lo que hace nuestro proyecto es fortalecer, modernizar, mejorar esas excepciones. Por lo tanto, las indicaciones que hemos hecho como Ejecutivo nos vuelven a digamos, la norma general que existe en el mundo. Ahora, uno de los comentarios que se hacía era la preocupación respecto a los cambios que se hacen en la definición de cabotaje. Y a mí me gustaría dar un ejemplo bien concreto donde impacta el cambio de definición de cabotaje. Esto lo hemos dicho otras veces, pero quiero repetirlo. En la actualidad, si una embarcación tiene como destino último San Antonio, y hay marejadas en San Antonio que no posibilita que la embarcación recale en ese lugar, que ocurre, dicho sea de paso, más o menos como un tercio de los días al año, por lo tanto no es una cuestión totalmente excepcional. En ese caso, lo que ocurre es que si esa embarcación se va a Valparaíso, después para poder volver a San Antonio, que era su destino final, o lo tiene que hacer de forma terrestre, o tiene que pagar un servicio a una nave nacional. Tiene que bajar los contenedores de esa nave y pasarlos a una nave nacional. ¿Por qué? Porque se considera cabotaje cualquier transporte al interior del país. Lo que señala nuestro proyecto de ley es que en ese caso, en el caso de reposiciones, como la carga no ha sido lo que llamamos nacionalizada, es decir, no ha pasado por aduana, en fin, eso sigue siendo transporte exterior y se contempla como transporte exterior el que vaya desde Valparaíso, a donde tuvo que ir por accidente, digamos, a San Antonio. Esto, por supuesto, en un contexto en que, insisto, San Antonio está cerrado un tercio de los días al año, producto del oleaje, es un cambio muy importante y que hace todo sentido. Por lo tanto, este cambio que nosotros hacemos en las definiciones de cabotaje no es una cuestión antojadiza, sino que justamente trata de evitar este tipo de ineficiencias que existen en la actualidad. Respecto al hecho de que las empresas internacionales que operan en Chile no paguen tributo, eso se ha dicho muchas veces, eso no es correcto. Las empresas internacionales todas, una empresa internacional que opera en Chile paga tributo dependiendo de las características de esto, puede pagar entre 20 y 35%, y además en este caso pagan tributo respecto digamos, a la operación, no a las utilidades. Por lo tanto, no es una situación ventajosa respecto a las empresas nacionales en materia tributaria, eso en ningún caso. Otro aspecto que me gustaría resaltar es que nuestro proyecto, si algo hace, y creo que la exposición de Codelco ayuda mucho en ese sentido, es aumentar el cabotaje principalmente donde las empresas nacionales no están operando. Y por eso que tiene un efecto tan relevante hacia el norte del país. Nosotros tenemos, y esto es coincidente justamente con las cifras que presentaban los académicos cuando mostraban el gran porcentaje de transporte terrestre que existe en nuestro país, en torno al 85%. Cuando nosotros tenemos una tremenda carretera por el mar que estamos subutilizando. Entonces, el punto principal que hace nuestro proyecto es, a través de distintos mecanismos, aumentar el flujo y la utilización de transporte marítimo en el norte, cuestión que estamos desaprovechando en la actualidad, y eso, insisto, no genera competencia, por ejemplo, de los lagos hacia el sur, porque en ese caso efectivamente el mercado funciona mucho mejor. Y el mecanismo principal, y aquí es donde tenemos la única diferencia con Codelco, el mecanismo principal para hacer que nuestro proyecto de ley no tenga un impacto importante de los lagos hacia el sur, que es el lugar que justamente la zona que funciona mejor, es la restricción de 150 metros de eslora, que fue una restricción, dicho sea de paso, conversado justamente con las asociaciones principalmente de trabajadores de la marina mercante del sur del país. Por supuesto, todas estas cosas pueden generar otros problemas, pero digo que eso es fruto de una negociación que justamente se hace cargo de que tenemos todos acá un diagnóstico distinto respecto a qué ocurre de los lagos hacia el sur y de los lagos hacia el norte. Por último, respecto a lo presentado por la biblioteca del Congreso,
señalo lo que dije anteriormente, que me parece importante resaltarlo. La restricción de cabotaje es la norma general a nivel mundial. Eso es lo que en el diseño de la administración anterior se eliminaba y básicamente se asimilaba el cabotaje a cualquier sector productivo. Lo que nosotros hemos hecho es retrotraer aquello, mantener el cabotaje restringido como norma general y reforzar ciertas excepciones para abordar un conjunto de ineficiencias que estaba comentando con anterioridad y con especial foco a aumentar el cabotaje marítimo en el caso del norte de nuestro país. Y de hecho, por ejemplo, en lo que se comentaba aquí de la situación de Nueva Zelanda, en que tienen una excepción similar a la idea de ruta de salida que nosotros tenemos, con algunas diferencias, creo que las cosas que estamos haciendo como gobierno más innovadoras, como por ejemplo el tema de ruta de salida, van en línea justamente con la experiencia. Y lo último que me gustaría señalar es que donde sí hay una diferencia importante entre lo que nosotros estamos haciendo en el país y lo que existe en casi todos los casos que se revisaron, es que nosotros mantenemos acá que el 100% de la tripulación tiene que ser nacional cuando se opere con bandera chilena. Justamente, de nuevo, en un acuerdo con las organizaciones sindicales de este sector, protegiendo justamente mucho más el empleo nacional en nuestra legislación que lo que se hace en todas esas legislaciones que fueron revisadas, con el único cambio que estamos agregando cierta flexibilidad para que las autoridades de directa mar, en los casos que una embarcación no pueda zarpar porque le falta una persona, por ejemplo, un ingeniero específico, y no hay ninguna oferta nacional, algo que pueda verificar efectivamente directa mar, exista mayor flexibilidad para que ese barco finalmente pueda zarpar, porque si no puede zarpar, termina perjudicando a todos los trabajadores nacionales que sí quieren y pueden, ¿cierto?, salir en ese barco. Entonces, lo único que hacemos en ese caso es que mantenemos el tema del 100% respecto a la legislación actual, cambiando de nuevo lo que había definido la administración anterior, pero le damos un poco más de flexibilidad a la autoridad marítima para no tener estos casos que son un poco más absurdos, en que finalmente no puede salir el barco porque falta una persona para la cual no existe disponibilidad en el trabajo con los trabajadores nacionales. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Le pido a la comisión, vamos a extender hasta las 11:10 para poder tener algún espacio para las respuestas de los parlamentarios. ¿Ok? Ya. ¿No? Senador Kuzanovich. Gracias, presidente. La verdad que no estoy de acuerdo para nada con lo que planteó el ministro. La verdad que hay varias distorsiones de la realidad que es lo que dice. La industria del cabotaje es una industria nacional que usa las leyes de la República de Chile para hacer la actividad y la ruta de salida atenta contra la industria nacional y una competencia. Una cosa al almirante Cabrera, ¿qué sucedería con una eventual pérdida de la bandera nacional de alto bordo en relación a la reserva estratégica en caso de conflicto y desastre interno? ¿Cree usted que se perderá parte de la bandera de alto bordo con este proyecto? Lo otro con el tema de Codelco. Codelco dice me va a bajar los costos porque puedo ir... ¿Y por qué no liberalizamos también la construcción? ¿Por qué no liberalizamos también el transporte terrestre? Para que bajemos los costos de todo. Si la bandera de conveniencia solamente en tripulaciones es un 40% más barata. No pagan impuestos. Un montón de cosas. Entonces, yo creo que estamos distorsionando la realidad. Si es por bajar costos, podemos liberalizar todo. El tema de la presentación de la biblioteca, dice más barato. Claro que es más barato. Cuando yo no tengo un 35% más barata la tripulación, cuando no pago impuestos, puedo llegar a más del 50% en bajar los costos. Y claro que es más barato, pero no cumplimos ninguna norma nacional. No cumplimos nada. Entonces, es una competencia desleal. Es lo mismo que está pasando con el Airbnb que planteó la Fiscalía Nacional Económica de competencia desleal. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen, las competencias. Acá estamos resolviendo el problema equivocado. Lo que hay que hacer es que la bandera chilena sea competitiva. No a competir con importar legislaciones de otros países para aplicarlas dentro del país. Estamos resolviendo el problema equivocado. Hay que hacer que las leyes chilenas sean competitivas, que la bandera chilena sea competitiva. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro senador? ¿No? Yo tengo una... senador Penca. Yo estoy de acuerdo, solamente voy a anunciar que voy a presentar la indicación respecto de los lagos hacia el sur,
para exceptuarla. Me interesa, me queda claro el punto de la seguridad y solamente estar atento al resguardo de las medidas de fiscalización que existan, si es que las va a poder tener el Ministerio o no, pero por lo menos yo de los lagos al sur voy a hacer esa excepción y con el resto del proyecto me queda claro la presentación. Muchas gracias, senador. Yo quisiera hacerle una consulta a la biblioteca, no sé si a cuál de los dos, en relación al caso de Nueva Zelanda. ¿Ah? A lo mejor lo dijeron, pero si lo dijeron quería que lo reforzaran, y si no lo dijeron, a lo mejor que nos pudieran compartir la siguiente conclusión. ¿Cuán alineado o desalineado está de la propuesta del Ejecutivo en la versión que hoy día tenemos, digamos, ¿no? En el fondo, si nos acercamos a ese caso o estamos... ¿no? O si es que falta todavía por profundizar, les pediría yo quizás un doble clic, porque a mí me interesa por lo menos tener una mayor claridad en ese sentido. Podemos hacer ese análisis, ese comparado, ¿m? Y lo enviamos a la comisión. Perfecto, se lo encargo, ¿ya? Porque en presentaciones anteriores se habló de ese caso en particular como un potencial caso internacional a seguir, entonces me gustaría tener esa información. La biblioteca no hizo un análisis comparado respecto de otras legislaciones. Codelco expuso, pero a mí me gustaría, como Codelco expuso respecto de la competitividad, si es que hay algún otro país que considere usted que debiésemos incluir dentro de este estudio que se hace que sea competencia directa a ustedes. No sé si con los que ya presentaron están de acuerdo o hay otro caso más que se debiese analizar. Senador Saavedra. Sí, mira, yo siento que hemos ido avanzando en los conceptos que se han ido entregando y aclarando respecto de las dudas que existían en cuanto a la seguridad nacional. Creo que ha sido categórico el Ministerio, la Defensa y un tema despejado. Lo segundo es que respecto de lo que ocurre de Puerto Montt hacia el sur, también es un tema que está resuelto, a mi entender, en lo que se legisló en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el sistema se mantiene funcionando y de hecho la eslora que se fija permite garantizar que las cosas no se van a alterar y ya la competencia irá a resolver las mejoras que allí se requieren. Lo segundo o tercero es que este acuerdo que tiene el gobierno con a través del ministerio con la Organización de los Trabajadores, que permite también que el 100% de la tripulación, cuando operen con bandera chilena, quede salvaguardado, también es otro de los temas que se discutía, pero ya está, también si está acordado, creo que hemos dado un paso gigantesco. Y los ahorros que se producen en estas economías de escala, el caso Codelco, me imagino que también ENAP, porque también es otra compañía del Estado que mejora sustantivamente a través de la aplicación del cabotaje para el transporte de combustible. Y yo en la semana conversaba a propósito de que acá tal vez no es la mejor muestra porque es un puerto de la región del Biobío, ¿ya? Y ellos quieren venir a exponer, porque respecto de planes estratégicos hay otros puntos que creo que es conveniente que el país sepa que se abren otras oportunidades respecto del transporte de pasajeros. Estoy hablando reitero, entre Puerto Montt y Arica, para situar el amplio espacio que hoy día no lo han visto y ellos quieren venir a exponer porque tienen una línea estratégica respecto de ese punto. Y la articulación entre los diferentes modos de transporte que también producen otras mejoras sustantivas respecto de ver cómo el transporte de carga y pasajeros también a través del cabotaje se optimiza y produce mejores ratios para el país. Creo que es un conveniente que también se conozcan esas partes, porque si no, siempre nos quedamos con las partes negativas y esto no es para eso. Efectivamente, para modernizar el país en esta materia con las regulaciones que están establecidas y la institucionalidad pública además funcionando para cumplir su rol regulador. Muchas gracias, senador. ¿Alguien más? Sí, por supuesto. ¿Quiere hacer alguna intervención? Adelante.
lo primero que quiero decir que yo comparto la idea que no abre el cabotaje. Mi crítica, ministro, es que la definición de cabotaje y la solución, pudiendo ser simple, adoptando la definición de tráfico del cabotaje aduanera, se hace complicada. Entonces las soluciones van por vía indirecta, que complica desde el punto de vista de la técnica legislativa el artículo 3. Esa es nuestra crítica al artículo 3. En ese sentido, como técnica legislativa, no es buena. Y lo segundo, a raíz de los 150 metros de eslora, no considera la situación del sur absolutamente, en cuanto que se están cambiando el uso de naves en el sur cada vez más grande para el transporte de vuelvo. ¿Por qué? Porque obviamente economías de escala. Entonces, va a solucionar el problema tal vez en lo inmediato, pero a futuro no sabemos. Y lo tercero, yo creo que por la técnica legislativa utilizada, que, ojo, viene de la legislación anterior, viene de la 3059 original, no es... Ahí ya se complica cuando define, no, esto no es cabotaje, el transporte de contenedores vacíos. Sí es cabotaje exceptuado de la ley, nada más, pero es cabotaje. En que encuentro difícil que se esté favoreciendo a Codelco con esa legislación. Y sobre todo que se le entrega, insisto, a un organismo técnico como es la Directa de Mar, la resolución de abrir el cabotaje para permitir naves extranjeras, que debería estar en manos del ente político-económico que es el Ministerio. Nada más, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues. Estimado. Sí, consulta, amigo presidente, senador Cosa, gusto saludarlo. La verdad es que comparto mucho de lo que usted tiene como principio. Lo dije hace un rato atrás, mis competencias técnicas en esta materia. Hemos trabajado incansablemente desde el año pasado por una orden de la ministra de Defensa, desde marzo del 2023, con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Transporte, y donde visualizamos una serie de aprehensiones del punto de vista inicialmente de la seguridad marítima, que es lo que me compete, y también de otras áreas que no necesariamente son nuestras, pero donde a lo mejor en la experiencia y con la usanza podemos haber contribuido. Todas esas observaciones están trabajadas y a lo mejor bajadas a un nivel en que se quedó con la discusión a nivel de un reglamento. ¿Ya? Hay muchas protecciones en ese sentido. Pero finalmente yo comparto con el senador Cusanovic que, y como director de la Marina Mercante, que lo que hay que tener a la vista en el proceso y yo se los pido como director a los senadores, en el proceso de discusión legislativa, son dos cosas que las estamos viendo y tratando de proteger. Lo primero es que las excepciones que hayan, que dan solución parcial o total, ¿cierto?, a alguna necesidad de hoy día, no sean excepciones, no sean la norma en el futuro. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco que existan incentivos en estos cambios que favorezcan o que estimulen a que armadores chilenos cambien de bandera. Senador, por su intermedio, presidente, definitivamente la evasión de la bandera nacional en cualquiera de sus formas sería catastrófico para el ser nacional. Yo les pido como director, creemos que el proyecto va avanzando, da soluciones, estamos encima como autoridad marítima, como Armada de Chile, somos los primeros en fomentar la conciencia marítima nacional y somos los primeros en decir que para Chile el no contar con el mercante no solamente no es vital, sino que es esencial para el desarrollo de Chile y sostenimiento de la nación. Estamos encima, senador, y por eso la creación de este grupo de trabajo de fomento a la Marina Mercante Nacional. Aquí hay que poner más ideas que nos permitan contar con más naves, contar con más banderas, contar con más tonelaje, independientemente de hacerlo más competitivo. Y esa es la propuesta que estamos trabajando. Muchas gracias, vicealmirante. Bueno, le agradecemos a todos quienes... senador. Gracias, presidente. No quería solicitarle a la biblioteca si puede hacer un análisis exacto de los costos de una bandera de conveniencia panameña con unos costos de bandera chilena, pero los costos reales, tripulación, todos los costos involucrados, mantenimiento, etcétera,
porque hay que transparentar este tema con valores reales, digamos, competir cuando no pagan impuestos, cuando las leyes laborales son inexistentes, es re fácil competir así, digamos, ojalá nos dieran a todos esa facilidad para hacerlo. Muchas gracias, senador. Bueno, ahora sí le agradecemos a todos los participantes de esta comisión sus interesantes y importantes presentaciones. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.